Buenos días, estamos en el programa de Cambio de Michoacán. Es un espacio abierto para opinar, debatir y proponer. Y este espacio, por supuesto, queda abierto para quien quiera venir a opinar o participar en él, con su opinión que tengan sobre los diferentes temas que nos aquejan en el Estado. Ahora nos toca estar en este espacio de los jueves, con gentes que están involucradas en el telebachillerato. Tenemos a Claudio Tomás Ruiz Aguirre, que él es licenciado en Administración de Empresas, además es el secretario del Sindicato de Telebachillerato. Por otro lado, tenemos también a Jenny Briseida Sánchez Rosas. Ella es ingeniera química de la Universidad Michoacana también y es asesora o profesora, para que la gente lo entienda, en Chiquimiquío. Y por otro lado tenemos a Lucía García Gómez, que ella es alumna del quinto semestre de químico-farmacobiología, con terminales de químico-biológicas, y es de Tenencia, Morelos. Y la acompaña su mamá para que no se pierda, Angélica García Gómez también. Entonces, aquí tenemos los tres sectores involucrados en la educación. O sea, tenemos a los alumnos, que son los principales, después se supone que los asesores son importantes, y el apoyo de las mamás, ¿verdad? De los padres de familia. Claudio, ¿nos podrías dar algunas cifras de las que habíamos platicado previamente? Sí, claro, buenos días. Pues inicialmente esta lucha en defensa del subsistema viene basificándose en la educación. El principal argumento es que esos alumnos que están en el telebachillerato, casi 15,000 alumnos, siguen recibiendo esa educación media superior que antes no llegaba, estaba muy distante la educación media superior de las comunidades. Por tal motivo no podían ingresar al medio superior. A inicios del 2010, en septiembre precisamente, es que esa educación media superior del telebachillerato llega a esas comunidades de muy alta marginación. A 2 años de haberse creado el telebachillerato, a finales de agosto, la Dirección General del Telebachillerato con la Secretaría de Educación toman una decisión unilateral de desaparecer 94 telebachilleratos, donde dejaban sin estudiar a más de 7,000 alumnos, que porque no era viable, que porque podían estudiar a otro lugar del estado, en otro subsistema, cosa que pues era imposible, ¿no? Porque los telebachilleratos están, bien es conocido de toda la ciudad michoacana, están arraigados en las comunidades, en los lugares donde las situaciones económicas son muy precarias, donde el acceso a otro subsistema es muy difícil. Aunado a ello, gracias al respaldo de toda la comunidad del telebachillerato, los alumnos, los padres de familia, los maestros, gracias a ese respaldo, este documento es revocado con fecha el 2 de septiembre del mismo año, donde esos 94 telebachilleratos que habían desaparecido unilateralmente, se revoca el documento, donde no se cerrará ni un solo telebachillerato. Fue firmado por la maestra Teresa, la secretaria de Educación del Estado, el director general del telebachillerato, Carlos Ruano, y algunos otros funcionarios de la Secretaría de Educación. Mismo documento que hasta la fecha no ha sido cumplido al 100% en algunos de sus puntos, pese a que en ese documento se estipulaba uno de los puntos, la firma del contrato colectivo de trabajo antes de que finalice septiembre. Ya finalizó. Bueno, ya no se ha cumplido. No se ha cumplido. Por parte de la autoridad, por supuesto. Parte de la autoridad, pese a que es un acuerdo. Bueno, aunado a ello, el subsistema en estos momentos es muy crítica su situación financiera, es muy crítica su situación técnica, en todos sus ámbitos. Por ejemplo, los materiales didácticos al momento no han sido proporcionados a los alumnos. En fin, básicamente un punto medular de esta lucha
es que se requieren de más maestros dentro de los telebachilleratos, porque el nivel medio superior, el maestro imparte las materias de acuerdo a su perfil, se imparten las clases de acuerdo al perfil que tenga el maestro, imparte sus materias, y en estos momentos, al día de hoy, carecemos de más de 200 maestros, que son una necesidad en el subsistema. No es un capricho que lleguen más maestros, es una necesidad, pese a que, por ejemplo, hay 3 grupos, algunos telebachilleratos con 2 maestros, y hay materias que ahorita en este momento no se imparten por falta de perfiles. En la Tecuaro me decían que había ese caso, creo, ¿verdad? Que había en la Tecuaro, sí, bueno, sí. Aquí en el norte, en el sur de la ciudad. Bueno, ¿En dónde? En todos. Bueno, prácticamente en todos los telebachilleratos. Entonces, ¿cuál es el argumento que esgrime la autoridad para tratar de fusionarlos? Bueno, y ese es otro punto de la fusión de los centros. Ahorita la propuesta de la Secretaría de Educación es fusionar 17 centros. No se ha aceptado la fusión hasta el momento. En este momento se está consultando con las comunidades donde se quieren fusionar para si lo aceptan o no lo aceptan, también con los trabajadores. El argumento principal es que dicen que es poca matrícula la que tiene esos telebachilleratos, o están a muy cercana distancia del otro telebachillerato, por lo tanto requieren de su fusión para aminorar la situación económica, y esos maestros podrían ser reubicados donde ahorita se están necesitando, cosa que verdaderamente se necesita revisar bien su viabilidad, si es viable fusionar esos centros, porque si se llegase a fusionar y uno con un alumno que no entre a otro subsistema, que no entre a otro telebachillerato, pues se estaría quedando sin recibir educación. Jenny, si podrías quizá aunar a esto que acaba de decir el compañero Tomás? Pues la importancia que tiene el telebachillerato. Bueno, en mi caso, por ejemplo, era uno de los 94 centros que se cerraban. Tengo una matrícula de 120 alumnos. Sabemos que Chiquimitío pues está relativamente cerca de Morelia, pero pues anteriormente de cada 30, 40 alumnos que salían de la telesecundaria, solo 3, 4 venían a Morelia a estudiar. Entonces, a pesar de que está muy cerca, es una necesidad que tiene la comunidad. O sea, ¿por qué no venían a Morelia? Por la parte económica, por el transporte, porque no hay mucho, podríamos decirlo así. Hay cada hora, cada 2 horas y deja de pasar muy temprano. ¿Por qué no ponen mejor más maestros en lugar de más asesores, perdón? Más asesores, sí, se necesita, porque ahorita estamos 2 maestros y 120 alumnos. Pues entonces es un poco complicado. Bastante complicado. Bastante. Y otra cosa, Jenny, que quisieras agregar. Pues de que el telebachillerato pues es una opción pues muy buena para las comunidades, además de que muchos de los telebachilleratos están participando en diferentes olimpiadas de conocimiento y hemos tenido resultados satisfactorios. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿No? Nada más. ¿Con eso? Es que como vi que te habías apuntado muchas cosas, dije, Okay. Bueno, a mí me interesaría también saber más o menos cuál es el punto de vista de ustedes. ¿Por qué razón fueron tan contundentes sus protestas, ¿no? O sea, hubo momentos donde ustedes cerraron a nivel estatal varias carreteras, tomaron casetas, etcétera, etcétera. ¿A qué se debió esa respuesta tan contundente? Mucha gente agresiva, ¿no? Mucha gente la consideró como una acción bastante violenta, ¿no? Sí, bueno, primeramente esas acciones, previo a ello siempre se buscó el diálogo principalmente con el director general, con la Secretaría de Educación, donde se le exhortaba a la contratación de más trabajadores, de más asesores, porque era una necesidad, donde se le hacía un exhorto también al señor gobernador, donde pusiera más atención, ¿verdad? Que a lo mejor se estaría visualizando de que no existía el compromiso. Se le hizo la solicitud al director que se revisara la viabilidad de que se hicieran llegar a esos trabajadores a los centros, ya que es una necesidad muy grande. El director general emite un documento donde era imposible contratar más
más trabajadores, no era viable, y donde pues nos pedía lo que ya estamos haciendo, que reforzáramos los trabajos del telebachillerato, que siguiera el compromiso, ¿no? Entonces, pese a ello, no se lo da oficialmente, que no se estarían contratando más. Bueno, se tiene el acercamiento con la maestra Teresa, la secretaria de Educación, para analizar la situación de esta necesidad, de que en toda la geografía michoacana, en los 209 planteles, se necesitaba mínimo, o se necesita mínimo un maestro. Existió un rotundo, pues no, síganle así, hagan el esfuerzo. Pues no, el esfuerzo, pese a que el esfuerzo siempre ha venido existiendo por parte de los trabajadores, el esfuerzo siempre ha existido por parte de los alumnos, y fue un rotundo no, no y no. Bueno, y ya aunado a ello, las comunidades del telebachillerato pues se daban cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos iban y le preguntaban a sus papás de que pues, se carecía de maestros, de que no se impartían las clases, de que no se imparten las clases completamente, pese a que, por ejemplo, en la mayor parte de los telebachilleratos son 2 trabajadores con 3 grupos, en algunos casos hasta con 4 grupos. Entonces, pues los alumnos ya son de medio superior. ¿Son planteles, para empezar, prestados la mayoría? Son planteles, en la mayoría de esos casos son planteles prestados. En la mayor parte del estado se están ocupando las instalaciones de las telesecundarias, o en su caso de secundarias. Claudio, ¿cómo fue que determinaron decir vamos a cerrar carreteras? Sí, bueno. Vamos a tomar casetas. ¿Cómo se logra ese consenso o llegar a ese punto de...? Sí. Bueno, en este caso, las comunidades son las que nos hacen ver, ¿verdad?, de que es una necesidad. Entonces, en la vía de los hechos, si no se mandara otro asesor, el telebachillerato poco a poco estaría claudicando, estaría desapareciendo en la vía de los hechos, aunque oficialmente no. Y son las acciones son las acciones de la Secretaría de Educación, del director general, que nos orillan a hacer este tipo de acciones en todo el estado, pese a que siempre se le apostó el diálogo, y es que se lleva a cabo las acciones que se han venido dando en las últimas semanas, como es el bloqueo de carreteras, como es el bloqueo de algunas casetas, como fue sucesos aquí en la ciudad de Morelia, ¿verdad? Gracias al respaldo de las comunidades. De hecho, pese a que se entabló la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno, algunas comunidades, por ejemplo las comunidades de la Meseta, algunas regiones como Lázaro, Cárdenas, como La Piedad, han seguido accionando. Bueno, son los padres de familia, las comunidades, donde están pidiendo ese trabajador, ese maestro que vaya a impartir. ¿Ustedes no creen que este tipo de acciones, en lugar de sumar, o sea, gente que dijera vamos a defender el telebachillerato, digan, no, pues, retuvieron mi entrada a la Morelia o el libre tránsito, ¿no? ¿No creen que eso vino a Jenny? Pues bueno, ya como lo comentó el maestro Claudio, pues el diálogo pues no se dio o no se pudo dar. Entonces, de alguna manera fue una manera de presión. Y bueno, cuando estuvimos realizando las tomas, pues ahora sí que hay que acercarse a la gente y comentarle qué es lo que estamos pidiendo, por qué es lo que estamos luchando, y ya platicando con ellos, bueno, ya se quedan como un poquito más tranquilos, y muchos nos decían, bueno, sigan, ¿por dónde me puedo ir? Muy bien, entonces, como para concluir vamos a tener un pequeño corte. Para concluir esta primera parte, podríamos decir, bueno, hay una necesidad imperiosa del telebachillerato de contratar más gente. Hay un compromiso por parte de la autoridad, o sea, la Secretaría de Educación Pública y el director de telebachilleratos, de firmar un contrato colectivo con ustedes, cosa que no se ha hecho hasta el momento. O sea, ha incumplido eso que ellos mismos firmaron. No ha habido suficiente diálogo, es lo que entiendo, y las medidas extremas que a muchos ciudadanos les molestó muchísimo fueron debido a los oídos sordos de parte de
la autoridad encargada de resolver este problema. O sea, esto es la contratación de maestros, la firma del convenio colectivo que ellos se habían comprometido. Y bueno, aquí le dejamos y regresamos en un momento. ¿Sí? Gracias. Continúa con lo que venías platicándonos. O sea, los acercamientos han sido ahora, después de que la Secretaría de Educación Pública, Teresa Herrera, no tuvo resultados, junto con Carlos Ruano, no pudieron resolver el asunto. Entonces hay un acercamiento con el gobierno del estado. Efectivamente. ¿Qué sigue? Bueno, aunado a estos trabajos de la Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, lo que se estaba esperando era un resultado el pasado martes, un resultado donde se estaría dando a conocer cuál es la situación que iba a prevalecer en el futuro del subsistema, cómo era la contratación de más asesores. La Secretaría de Educación hace un ofrecimiento de 50 trabajadores para que entraran a trabajar en las distintas telebachilleratos. ¿En base a qué hace eso? Es decir, 50. Porque puede ser una ocurrencia, decir, bueno, son 5, son 10, o son 5, o sean 80. Bueno, son 100. Primeramente hace un ofrecimiento de 30 nada más, ya que el requerimiento oscila entre los 200 asesores. Bueno, hablando normativamente, el requerimiento, ya que es un medio superior, para que existan cada uno de los trabajadores por áreas del conocimiento, que son 4, el promedio para cumplir con la normatividad en media superior tendría que ser un número de trabajadores de 390, ¿verdad? Para que impartieran cada una de las áreas del conocimiento en todo el estado, lógicamente, pese a la situación financiera que prevalece en el estado, a la situación financiera que prevalece en el telebachillerato. Se hace un estudio. Y en el Teletón, compañero, acuérdese que hay 40 millones para el Teletón. 400. Bueno, pero son anuales, son 40. O sea, sí, son 400. Entonces, sí, como que sí hay dinero, yo creo, ¿no? Sí hay dinero, ya que al sector privado sí le inyectan, ¿verdad?, para enriquecer. Perdón la interrupción, ¿verdad? Bueno, en este sentido, es uno de los grandes descontentos de la comunidad del telebachillerato, que precisamente en estos días que el telebachillerato requiere de inyección de recursos para consolidar plenamente el subsistema, al Teletón le inyectan esta gran cantidad de millones de pesos, de una parte pues muy desafiada, muy descabellada este recurso. Todos entendemos la situación financiera por la que atraviesa nuestro estado. Aunado a ello, pues se da este tipo de actividad de parte del gobierno del estado, esta donación al Teletón, cuando la educación en Michoacán está por los suelos, necesita de una consolidación más firme, y no nada más del subsistema del telebachillerato, sino desde la educación básica hasta la educación superior. En caso preciso del subsistema, pues ahorita lo que carece es de recursos económicos para la consolidación plena, ¿no? En efecto, después de esta mesa que se está llevando a cabo, la Secretaría de Educación hace arriba a esta mesa el pasado martes, cerca de las 12 de la noche, donde nada más ofrece 30 trabajadores, cosa que es una actividad, es una toma de decisión que da tristeza, la verdad da tristeza, ya que estar mandando 30 trabajadores a los distintos telebachilleratos, pues no combate la baja deserción que hay en el estado de Michoacán. O sea, me decías... Finalmente, dice, bueno, hay 20 más con eso y no más, no les podemos dar más trabajadores, no podemos contratar más, por lo tanto, pues analícenlo, lo toman o lo dejan, pese a que la necesidad del telebachillerato no son 50 trabajadores. En este momento, por la situación económica, oscila entre los 200 trabajadores mínimamente, para que donde hay 3 grupos existan 3 asesores, para que mínimamente por centro existan 3 trabajadores, ya que de ser así, esta decisión de 50 trabajadores se estarían quedando
65 telebachilleratos en todo el estado que no que se quedarían con dos maestros. Aunado a ello, la fusión de 17 centros educativos en todo el estado. Claro que está revisando su viabilidad. Y bueno, y una decisión de una propuesta de mandar 31 telebachilleratos al sistema de EMSAT, cosa que también se está... ¿El sistema de qué, perdón? De EMSAT, Educación Superior a Distancia, que ahorita los administra el subsistema del CECITEM. Bueno, esta propuesta también se está revisando su viabilidad, si no perjudica los estudios de los alumnos, si no perjudica en su vida profesional a estas personas, que son un buen número en todo el estado. Jenny, ¿tú qué opinas de la educación a distancia? O sea, ¿qué dice la comunidad? ¿Qué dicen los papás? ¿Prefieren una educación a distancia o preferirían mejor un sistema como el telebachillerato, que es presencial fundamentalmente, ¿no? Pues bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los jóvenes necesitan de un asesor, además de poder tener la convivencia con sus demás compañeros, que eso, además de dar nosotros la parte académica, la parte humana, pues ahora sí que en la educación a distancia se ve privada, porque no conviven con sus compañeros, lo cual les hace desarrollar otras habilidades para poder tener una formación integral. Exacto. ¿Cuáles son las áreas que se tocan en los de bachilleratos? O sea, ¿a partir de cuándo eligen su bachillerato en químico-biológicas o económico-administrativas y físico-matemáticas? ¿A partir de qué semestre? ¿O desde el principio? Bueno, desde tercer semestre se incluye una materia que se llama formación para el trabajo, y hay algunas que ya liberan un bachillerato, como es en el caso de higiene y salud comunitaria, que libera el bachillerato de químico-biológicas, el contabilidad, que libera el bachillerato de administración, y nada más, ¿verdad? Esos dos se liberan. Sí. Entonces, y en quinto semestre ya eligen el bachillerato también terminal. Sí, otra cosa que a mí me interesaría es, después de que tuvieron el contacto con el gobierno del estado, ya no directamente con la maestra Teresa ni con Carlos Urbano, ¿cuáles han sido el desarrollo? ¿Sabes? Porque tienen prácticamente una semana y media, ¿no? Discutiendo con el gobierno del estado y no han llegado a ninguna determinación. O sea, han incumplido muchas cosas por parte de las promesas que ellos hicieron, ¿no? Simplemente el contrato colectivo, de resolver esto en un mes. Entonces ya pasó más de un mes, tenemos un mes y medio prácticamente, y siguen las cosas estancadas, no se ha resuelto. Bueno, ¿qué piensan? Perdón, ustedes decían que iban a tener alguna otra, iban a tomar medidas, determinaciones, iban a tomar una determinación de qué iban a hacer en caso de que la autoridad no respondiera a sus peticiones. Bueno, primeramente cuando se aperturó esta mesa, inicia con muchas carencias, pese a que la Dirección General no proporcionaba la información necesaria para ir analizando cada uno de los rubros, en específico la matrícula. Nos mostraba estadísticas de inscripciones donde eran muy inferiores a las reales. Por ejemplo, decías que este telebachillerato tiene 50 alumnos, cuando en realidad tenía más de 100. Bueno, en el caso preciso de Tenencia Morelos, la estadística de la Dirección General era que tenía 82 alumnos, y en primer semestre no le ponían que tenía 25, cuando rebasaba más la matrícula de esa estadística, cosa que fue un gran descontento en la mesa. Se pidió que se actualizara, se pidió que se corroborara, y en lo específico mandan a algunos observadores, algunos encuestadores a campo, a visitar los centros para que recaudaran esa información, cosa que pese a ello pues, también es información no clara, no verídica. Es uno de las lagunas con las que inicia esta mesa. Fue claro el secretario de gobierno de que iba a ser una mesa resolutiva. De lo que arrojara esa mesa, asimismo tenía que ejecutarse los resultados de esa mesa, y principalmente uno de los resultados que arrojó esta mesa
era que se requerían asesores, que se requerían trabajadores. Hubo dos lineamientos, dos mecánicas, una donde se cumpliera al 100% con la normatividad, que oscilaba entre los casi 400 trabajadores, y otra muy económica que oscilaba entre los 200 trabajadores. En promedio fue lo que arrojó esta mesa en concreto. Dijo el secretario de Gobierno, bueno, esta educación tiene que acatarse a las medidas que arroja esta mesa, cosa que no lo cumplió hasta el momento, no lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque la mesa como resultado da que se requieren estos asesores que se hacían mencionar en el momento, y la maestra Teresa llega a esa mesa nada más a ofrecer máximo 50, cuando el resultado preciso de la mesa de trabajo fue una cantidad muy superior a la que ella está ofreciendo. Ella no estuvo presente en las mesas, ni siquiera se acercó, ¿o sí se acercó? No se acercó, la única vez que se acercó fue para dar a conocer ese día a las 12 de la noche, diciéndoles ese les día, ofrecemos 30 y después, bueno, les vamos a dar 50. Sí, ya que la reunión terminó cerca de las 3 de la mañana, pero como que lo estábamos viendo como que, miren, les damos esto para que se plaquen, pero es una necesidad. Ella lo ha mencionado en algunos medios de comunicación, lo ha mencionado públicamente, de que es un capricho el que nosotros estemos pidiendo que se contrate más personal, y no es un capricho, es una necesidad, pese a que se le ha hecho el exhorto de que sea una convocatoria muy transparente, que el que vaya a trabajar, quien quede, que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria, y sobre todo pues que tenga el compromiso, porque si no tiene compromiso, los únicos afectados pues son los alumnos. En este caso no dijimos un sí ni dijimos un no en esa mesa. Ahorita se está consultando, precisamente jueves y viernes hay reuniones regionales de trabajadores para si se aceptan o no. Lógicamente hay algunos centros muy afectados, porque nada más se quedarían con 2 trabajadores. A mí me llama mucho la atención la horizontalidad de su movimiento. Primero porque al final de cuentas ustedes no dicen, bueno, yo soy el secretario del sindicato, entonces puedo casi determinar junto con mi comité ejecutivo. A mí me parece muy interesante eso que ustedes están haciendo de la horizontalidad. Esto es que dicen, bueno, nos ofrecen esto, llegan con la comunidad y que dicen, bueno, nos ofrecen esto, la comunidad participa en la... Yo vi algunas fotografías por ahí de haber reuniones con las comunidades y determinan pues qué hacer. ¿Sí? Entonces me parece magnífico eso que el jueves y viernes, o sea, hoy y mañana va a haber a nivel estatal, la gente que lleva la información va a llevar algunos acuerdos sobre eso. Entonces, todavía está en veremos. Muy bien. Si hubiera algo de aquí al martes, sí me interesaría mucho que tuviéramos otro acercamiento para que nos dijeran cuáles son la resolución de esto, porque este es un asunto muy importante. No son 2, 3 ni 5 alumnos, son muchos alumnos. Entonces yo sí lo dejaría. Y lo que sí me gustaría es ahora platicar con los importantes de este problema, o sea que son los alumnos, y las alumnas, y decíamos en una sesión previa que tuvimos con una compañera de aquí que sacó segundo lugar estatal en un concurso de biología, ¿verdad? La Olimpiada de Biología. Entonces habla muy bien de por supuesto del sistema de telebachilleratos. O sea, hay gente verdaderamente comprometida. ¿Qué nos puede decir Lucía? Pues bueno, yo nada más tú irías a estudiar, por ejemplo, al colegio de San Nicolás, ¿tienes recursos económicos como para ir al colegio de San Nicolás? ¿O aquí algún plantel dentro de la ciudad? Pues la verdad no, porque en sí, como ya nos había comentado la maestra, nuestros recursos económicos son muy bajos, como para, aunque estemos aquí, permanezcamos en Morelia, se nos hace un poco difícil movernos a otras escuelas de aquí mismo del centro, ya que no contamos con esos recursos económicos, porque no solo somos un integrante de la familia,
somos más, la mayoría de las familias tenemos de 3 a 4 hermanos y en sí si uno tiene que trasladarse, pues nos tendremos que trasladar todos. Esta opción del bachillerato pues la verdad nos beneficia mucho, ya que lo tenemos cerquita y no tenemos que estar pagando ninguna cuota, que dicen que a lo mejor nada más es voluntaria en sí, que sería obligatoria en las otras escuelas que se están dando. Aquí en el bachillerato no tenemos que pagar nada, lo único que nos piden son ganas de estudiar. Igual nosotros le pedimos no le estamos pidiendo a la autoridad lujos ni nada, lo único que nosotros le pedimos es de que se cumpla completamente nuestro derecho, que tenemos el derecho a la educación. No le estamos pidiendo que nos manden maestros súper especializados ni nada, sino que sí nos abarquen todas nuestras materias, ya que nosotros de quinto semestre ahorita sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque contamos con todas las de los bachilleratos, sino con todas las demás necesarias. Y en sí, pues, lo único que le pedimos nosotros es de que si les afecta a ellos nuestras movilizaciones, también a nosotros nos afecta como alumnos, ya que perdemos clases. ¿Tú dirías, pedirías o exigirías? Exigiría. Sí, porque eso es son dos cosas diferentes. Yo te puedo pedir una cosa, pero si te estoy exigiendo algo, es que tú tienes derecho a eso. Sí, tenemos derecho a eso y por lo tanto se lo exigimos. No es un capricho el de nosotros, sino es el derecho que tenemos y es lo único que le exigimos nosotros. Bueno, ahora vamos a platicar con la mamá de Lucía, Angélica. ¿Qué nos dice de su situación de como mamá? Pues yo como mamá pues también me afecta porque pues el telebachillerato es muy buena opción para los que no tenemos los recursos para mandar a nuestros hijos a otras escuelas, ya que pues tenemos más hijos y pues se nos hace difícil y pues en lo que a mí toca, a mí no me gustaría que mis hijos se quedaran sin educación. ¿Tendrías la posibilidad de pagar, no sé, son más chicos tus hermanos? Sí. Entonces vamos a poner al ratito, hay otro muchacho que hay que mandar a la ciudad quizá, bueno, si fuera Lucía, otro más, entonces sería como pues, casi imposible. Pues muy complicado para darles a todos, pues sí es difícil. Y pues ya que lo tenemos allí cerca, pues aprovechar y que pues nos apoye la autoridad en esto, porque pues no tenemos. Sí, ¿ustedes estarían dispuestos nuevamente a tomar acciones tan extremas como cerrar la carretera y todo eso, con tal de que les cumplieran sus peticiones? Claro que sí, ya que como dijo el maestro, ellos nos están orillando a hacer eso, no es que no tanto quieramos nosotros, pero no nos dejan otra opción, más de que pues hacer las movilizaciones. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto compartir con los sectores involucrados en la educación, que se supone que constitucionalmente tenemos ese derecho, ¿sí? De que estudiar, darles acceso, y pese a que la vez pasada estuvo aquí la maestra Graciela Andrade, hizo una estadística y dice, nuestro estado es uno de los más rezagados en educación media superior, ¿sí? Y la clave es de que en cuanto se abre su telebachillerato, de repente hay un crecimiento de matrículas, 6,000 inicialmente creo, y después pues ahorita no sé cuál es la estadística, manejan que como 10,000, no sé. Bueno, ¿cuál es la estadística que tiene el sindicato? Bueno, en el primer año son los que ingresan al telebachillerato, son 6,500 alumnos. Lucía es una de los 6,500. En el segundo año llegamos a un poquito más de 10,000 alumnos. Un poquito más de 10,000. Y en esta generación de alumnos, en esa tercera generación, llegamos a un poquito más de 15,000 alumnos. Bueno, pues nos despedimos y estamos pendientes de lo que resuelva la autoridad junto con las comunidades, no es con ustedes, sino es con las comunidades, a ver qué están dispuestos a seguir haciendo. La compañía Lucía nos dice que están dispuestos a hacer otra vuelta a lo necesario para que mantengan su escuela. Muy bien, gracias, buen día. Gracias, buen día.